Hola muchachos, continuando con nuestro trabajo en casa por esta emergencia que se ha venido presentando, vamos a tener nuestro segundo video tutorial de lo que son las clases que vamos llevando. En el video anterior tocamos varios temas principales, ¿sí? Y al finalizar estábamos diciendo que existen unas clases de contrato y que a su vez ellos se dividen de acuerdo a su forma o de acuerdo a su duración. Y los contratos en su forma se dividen en verbales y en contratos escritos. Habíamos explicado las condiciones y características de cada uno de ellos, de los contratos verbales y escritos. Y habíamos terminado hasta ahí la clase. Eso para que podamos entrar en contexto, para que podamos identificar cuáles son los temas que vamos a tratar hoy y continuar con nuestro programa académico común y corriente como lo hemos venido desarrollando. Hoy vamos a comenzar con esas clases de contrato de acuerdo a su duración: término fijo, término indefinido, por duración de obra o labor, ocasionales o transitorios, ¿sí? Esos son los contratos que vamos a observar el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar con el contrato a término fijo. El contrato a término fijo tiene su característica principal, es que tiene una fecha de inicio y una fecha de terminación, al igual que se tiene expresa la duración del contrato. Es decir, como nosotros sabemos cuándo arranca el contrato y sabemos cuánto va a durar el contrato, por consiguiente tenemos el conocimiento de cuándo finaliza ese contrato. Esa es su característica principal, el saber el inicio y el fin del contrato. Eso es lo que lo vuelve un contrato a término fijo. Esa es su característica principal. Como segunda medida, es un contrato que siempre debe pactarse por escrito. Siempre vamos a encontrar los contratos a término fijo que están pactados de manera escrita. Si un contrato se celebra de manera verbal, la presunción que tiene el juez es que el contrato es a término indefinido. ¿Por qué se tiene esa presunción? Porque recuerden que en materia laboral existe el principio de la favorabilidad y siempre vamos a aplicar lo más favorable al trabajador en el evento que exista un litigio o que exista un proceso, una demanda, como ustedes lo quieran llamar. Siempre se va a aplicar la norma más favorable al trabajador. Otra característica de estos contratos es que no pueden superar el término de 3 años. O sea, 3 años es el término máximo por el cual se puede llegar a contratar a un trabajador mediante el contrato a término fijo. Y esto nos lleva a una característica adicional del contrato, y es la siguiente. Los contratos a término fijo se pueden renovar infinidad de veces, ¿sí? Es decir, lo podemos renovar indefinidamente las veces que las partes así lo consideren. Si usted, lo que sucede es que de acuerdo al tiempo, ¿sí?, cuando son inferiores a un año, se cumple con una condición completamente diferente que más adelante les voy a explicar. Pero quiero que sepan que estos contratos, por el hecho de que sea un contrato a un año, a 6 meses, a X cantidad de tiempo, no quiere decir que ahí se acabe la labor. Puede ser que las partes determinen continuar con ese contrato. El periodo de prueba en estos contratos no podrá ser superior a 2 meses, ¿sí? Pero a 2 meses cuando es a un año o más, ¿sí? O más. Pero cuando no, cuando es inferior a un año, el periodo de prueba no puede ser superior a la quinta parte del contrato. ¿Me hago entender?
Si ustedes están celebrando un contrato a término indefinido a término fijo, por 10 meses, ¿sí? El periodo de prueba puede ser máximo la quinta parte de esos 10 meses. Eso es lo que va a poder ser el periodo de prueba. Cuando es de un año superior, vamos a tener 2 meses. Entonces miremos ese ejemplo de los 10 meses. Quiere decir que en 10 meses son 300 días que va a tener ese contrato. La quinta parte de esos 300 días, ¿cuánto sería? Esa quinta parte es lo que ustedes van a estipular como periodo de prueba. Inferior a un año, máximo la quinta parte, superior, máximo 2 meses. Para dar por terminado este contrato, esta modalidad de contrato, el empleador, independientemente de que el contrato sea a término fijo, el empleador tiene que cumplir con una característica principal y es el preaviso. El preaviso es que tiene que manifestarle al trabajador con mínimo 30 días de antelación que el contrato no va a ser renovado. Si el empleador no cumple con esta disposición legal de informarle al trabajador que su contrato no va a ser renovado, el contrato se entiende prorrogado. Entonces es muy importante este preaviso que está estipulado en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Para qué? Para que ustedes sepan cuando estén como empleadores, ¿no?, que tienen la obligación legal de informarle al trabajador. Así en el contrato ya se sepa, usted va a trabajar conmigo 6 meses, faltando un mes antes tengo que informarle a ese trabajador que su contrato no va más, que no continúa más en el contrato. Vamos a mirar así preguntas frecuentes que siempre salen. ¿Es cierto que un contrato a término fijo se convierte en contrato a término indefinido después de varias prórrogas? No. El contrato no cambia su modalidad. Él se va a prorrogar indefinidamente, ¿sí?, el contrato, por su mismo término. Si celebramos un contrato a un año, yo puedo durar contratando 20 años la misma persona con ese tipo de contrato a un año. Entonces, los contratos a término fijo siempre el carácter de su duración es a ese término, a un término fijo. Solamente por el hecho de que se esté renovando constantemente el contrato, no quiere decir que cambia la naturaleza del mismo, es decir, no quiere decir que cambia el tipo de contrato. Lo que sucede es que, como lo hablábamos anteriormente, los contratos que se celebran con términos inferiores a un año, ¿sí?, 6 meses, 9 meses, 10 meses, 11 meses, un mes, esos contratos se pueden prorrogar hasta 3 veces. O sea, el término inicial del contrato, prórroga 1, prórroga 2 y prórroga 3. Es decir, 3 prórrogas más el tiempo inicial del contrato. Una vez se celebran esas prórrogas y se cumple con el término inicial del contrato, el contrato automáticamente sí cambia, no la naturaleza ni la modalidad del contrato, sino el término por el cual es contratado el trabajador. Inmediatamente pasa a un año. Y posteriormente se va a renovar a un año de manera indefinida. Eso es lo que sucede con este tipo de contratación. Esto es básicamente todo lo que es el contrato a término fijo. Ahí resolvemos cualquier tipo de duda que nosotros tengamos, ya dejando pues claridad sobre el tema en particular. Vamos a mirar otra modalidad de contrato que a veces es poco usada en Colombia, pero que es muy favorable para ciertas actividades que se llevan a cabo. Y es el contrato por duración de la obra o labor contratada. Es decir, cuando yo busco un trabajador
para que desarrolle un contrato en específico, para que ese trabajador cumpla una labor encomendada y no más. Una vez se acabe esa labor, una vez se acabe esa obra para la cual fue contratado, el contrato va a finalizar, se termina. Un ejemplo, y donde es un área donde se utiliza mucho, es en el campo petrolero, en el mundo del petróleo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que eso está organizado por pozos, ¿sí? Y no se sabe hasta cuándo o hasta qué nivel el pozo va a permitir la extracción. Entonces los profesionales que se contratan para diferentes áreas y diferentes labores tendientes a ese pozo. El día que el pozo se seque o no permita extraer más o por X o Y motivo tenga que cerrarse, el contrato inmediatamente se acaba. Mucha gente este tipo de contrato lo confunde con contratos a término fijo. Y realmente son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es el contrato a término fijo y otra cosa es el contrato por obra o labor. ¿Por qué? Porque es que el contrato a término fijo, yo tengo un término pactado específicamente. 3 meses, 6 meses, un año, el tiempo que haya pactado. La obra o labor no tiene un tiempo específico, tiene el tiempo que dure la obra, ¿sí? Entonces yo no puedo decir, no, obra labor por un mes. No, porque no sabemos hasta qué punto va a durar la obra. Este contrato, mire, les voy a leer esa premisa. Es útil para vincular personal encargado de efectuar una labor cuya duración puede resultar incierta. Por ejemplo, campañas de promoción, cambios de sistema operativos, actualizaciones de bases de datos, construcción, el mundo del petróleo, todos ellos son ejemplos claros de donde se aplica este contrato por obra o labor. Este contrato, la norma no habla que tenga que pactarse por escrito. Sí puede llegar a ser verbal, pero ¿cuál es la recomendación? Que siempre se pacte por escrito. ¿Para qué? Para conocer las condiciones que dieron origen al contrato, para conocer las condiciones por las cuales se va a arreglar ese contrato, cuáles son esas pautas que vamos a tener en cuenta al momento de la ejecución del contrato las partes y no pueda existir algún inconveniente. El periodo de prueba en este contrato también se puede fijar, pero como no tenemos un término indefinido, pues más o menos se proyecta el término. Lo único cierto en el contrato de obra-labor es que el periodo de prueba no podrá ser superior a 2 meses. En ningún tipo de contrato vamos a permitir que el periodo de prueba sea superior a 3 meses. Y tiene otra característica completamente diferente del contrato a término fijo que era el anterior que estábamos hablando. Y es que en este contrato no se requiere el preaviso. ¿Por qué? Porque como nosotros no sabemos en qué momento va a terminar el contrato, no requiere el preaviso, ¿sí? Entonces son características que les permiten a ustedes identificar frente a qué tipo de contrato se encuentra, si a un contrato a término fijo o a un contrato por obra o labor contratada. ¿Por qué razones se acaba el contrato como tal? ¿Cuáles son las razones legales que están expresas en la ley por las que se acaba este contrato? Primero, por muerte del trabajador. Eminentemente, si el trabajador fallece, pues no va a poder realizar la labor. Y recuerden que en materia laboral nosotros hablamos de que la labor es personal, es de tipo personal. Cuando hablábamos de los contratos en el video anterior y mirábamos las 3 condiciones o los 3 requisitos base de los contratos laborales, es que la labor sea personal. Por mutuo consentimiento o un acuerdo bilateral entre las partes, es decir, que tanto trabajador como empleador se pongan de acuerdo para dar terminación al contrato, ¿sí? Por X o Y motivo, porque simplemente no quieren seguir, porque existe imposibilidad de seguir, por cualquier razón, por eso es un acuerdo, ¿sí? Y los dos están firmando de que están de acuerdo con que el contrato se termine sin tener litigios futuros o demandas o procesos, pleitos.
La liquidación o clausura definitiva de la empresa. Cuando una empresa definitivamente por diferentes razones, porque no puede desarrollar su objeto, porque entraron en quiebra, por cualquier tipo de razón, la empresa cierra sus actividades definitivamente previa autorización del ministerio, ¿no? Ojo, recuerden que esto tiene una carga administrativa y es que se debe ir ante el ministerio para que autoricen ese cierre, digámoslo así. Entonces, si la empresa se cierra, ¿sí? Si cerramos la empresa, entonces inmediatamente pues se va a dar por finalizada la labor. Suspensión de actividades por más de 120 días. Mire, la suspensión de actividades por más de 120 días es una causal que toda empresa tiene derecho a suspender sus actividades siempre y cuando tramite primero ante el ministerio el debido permiso. ¿El permiso para qué? Para suspender sus actividades. ¿Por qué? Porque esto tiene una implicación legal bastante ardua frente a los trabajadores. Supongamos que nosotros tenemos una empresa de producción de cerveza, producimos cerveza, y por X o Y motivo no podemos conseguir la materia prima de nosotros, que es la cebada. Entonces no podemos producir la cerveza. Yo no puedo mantener a mis trabajadores pagándoles prestaciones sociales, salarios, toda su seguridad social integral, absolutamente todo, si no tengo una fuente de ingreso y si no estoy produciendo en mi empresa. Entonces voy ante el ministerio, le hago la solicitud, le sustento la solicitud, le explico el por qué requiero suspender actividades en mi empresa y el ministerio me da la debida autorización. ¿Para qué? Para que yo suspenda actividades. ¿Por qué? Porque al momento de suspender con autorización del ministerio, yo puedo dar por terminados los contratos de trabajo. Y al dar por terminados los contratos de trabajo, pues obviamente ustedes saben las implicaciones legales que eso tiene. Ahora, en este momento, ¿sí? Si nosotros colocamos en este momento el tema del COVID-19 y lo que se ha venido presentando no solo en Colombia sino a nivel mundial, y ustedes miran las circulares que ha proferido el ministerio, entre esas le quitó las facultades a las territoriales del ministerio para asumirlas directamente en oficinas centrales en Bogotá, ¿sí? Para estudiar este tipo de situaciones, suspensiones, despidos masivos. ¿Por qué? Porque ahorita nosotros estamos frente a la crisis de la pandemia, pero se puede llegar y es posible que vayamos a vivir una crisis económica muy fuerte. Esa crisis va a derivar en despidos, porque las empresas no van a tener cómo pagar a sus trabajadores los salarios y demás. Y esos despidos se van a ver reflejados en multas, sanciones por parte del ministerio a aquellos que no cumplan con esos requisitos. Entonces es importante tener claro este punto. Otra forma es por decisión unilateral de cualquiera de las partes. O empleador o trabajador dan por terminado. Si es trabajador, es porque el trabajador renuncia a su trabajo y ya, no pasa nada. El trabajador renunció, no ha sucedido nada. Pero si es el empleador quien decide dar por terminado ese contrato, deberá indemnizarlo al trabajador conforme a las reglas que estén estipuladas para esa debida indemnización. Mucho más adelante nosotros, en el momento en que estemos liquidando y estemos mirando despidos injustos y demás, vamos a saber cómo se debe liquidar esa indemnización que tiene derecho el trabajador cuando es despedido de manera unilateral. Como puede ser unilateral, entonces cuando es por parte del trabajador, es importante que esa renuncia sea un acto libre y espontáneo. No puede ser inducida, ni provocada, ni generada, ni presionada,
como hoy en día también duele decirlo, pero tenemos que colocar el ejemplo, está sucediendo en muchas empresas. Muchas empresas hoy en día hacen que sus trabajadores renuncien o que sus trabajadores soliciten licencias no remuneradas o cualquier tipo de actividad que permita beneficiar a la empresa, pero realmente no es un acto que el trabajador esté haciendo conscientemente y libremente. Entonces es muy importante ese tipo de situación. Quiero que hablemos de el contrato a término indefinido, ¿sí? El contrato a término indefinido es todo lo contrario a lo que hablamos del contrato a término fijo. El contrato a término indefinido se puede celebrar de manera verbal, se puede celebrar de manera escrita, ¿sí? Cualquiera de las dos. Mi recomendación, ¿cuál es? Escrita. Ustedes ya saben que mi recomendación siempre va a ser que firmemos los contratos, que desarrollemos unas cláusulas, que tengamos unas condiciones previas para saber cómo vamos a trabajar. Y su duración como tal no está fijada cuándo se va a terminar ese contrato. Simplemente su duración se va a prolongar en el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se den las causales de terminación que nosotros acabamos de escuchar. Esas causales de terminación también aplican para esto, porque renuncia el trabajador, porque existe un despido con justa causa tipificado en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, porque el empleador no quiere trabajar más con esa persona, o sea, no quiere que esa persona haga más parte de su equipo, entonces simplemente coge y lo indemniza. Ustedes saben que nosotros no estamos obligados a tener ningún tipo de relación con nadie, simplemente eso tiene un costo. Entonces yo ya no quiero tener más la relación laboral, pues voy, indemnizo al trabajador, pago de acuerdo a las reglas de indemnización y listo, se acaba. En este contrato también, en el contrato a término indefinido, también nosotros podemos tener un periodo de prueba pactado. Ese periodo de prueba va a ser máximo de 2 meses. Es el tiempo que nosotros vamos a ver. Quiero retocar, ¿sí?, nuevamente o reforzarles a ustedes el conocimiento acerca de lo que es el preaviso, ¿sí? El preaviso, que lo utilizamos en el contrato a término fijo, me atrevo a leerles lo siguiente, que es un fundamento netamente legal, ¿sí? Hasta el 27 de diciembre del 2002, fecha en la cual se publicó la ley 789, sí era permitido descontar al trabajador el equivalente a 1 mes de salario cuando él renunciara intempestivamente a su trabajo. Hago un paréntesis ahí. Resulta que es que cuando se creó el tema del preaviso, o sea, cuando se creó el código, el preaviso aplicaba para ambas partes, tanto para empleador como para trabajador. Entonces, usted como trabajador tenía la obligación de, cuando iba a renunciar mínimo con 30 días de anticipación. Era un preaviso que había que dar. Si usted no cumplía con ese preaviso, o sea, si usted no lo hacía, simplemente el empleador, al momento de liquidar obtener su liquidación final, descontaba esos 30 días de salario, ¿no?, y no se los pagaba. Posterior a que salió la ley 789 del 2002, que, como lo hemos visto en clases, esta ley sí modificó el Código Sustantivo del Trabajo en varios aspectos. No es posible descontar el preaviso al trabajador cuando éste termina de manera intempestiva, es decir, de manera inmediata. Por eso nosotros como trabajadores podemos renunciar en cualquier momento. Yo puedo llegar a la empresa y decir: jefe, no voy a trabajar más, trabajo hasta el día de hoy, ¿sí? ¿Qué sucede? Por ética, ¿sí?, por valores, por principios, uno no deja un trabajo botado. Uno llega y dice: voy a trabajar hasta el día viernes. En estos X días, 1, 3, 4, 5 días,
voy a encargarme de hacer la entrega de mi puesto para que todo quede de una manera correcta. Porque entramos por la puerta grande y tenemos que salir siempre por la puerta grande. Es importante que ustedes sepan eso. Vamos a dejar hasta acá, ¿sí? Voy a cargarles también otro video. Vamos a dejar por el momento hasta acá. ¿Para qué? Para que podamos resolver dudas, para que podamos reforzar estos conocimientos en los diferentes grupos que tenemos de WhatsApp o a través de la plataforma. Si tienen dudas de lo que hemos explicado, de los tipos y las modalidades de contrato hasta el momento, entonces vamos a dar unos minutos, muchachos. Gracias.